La elección de nuestras autoridades es un derecho de todos los ciudadanos. En nuestro país la ley nos obliga a ejercer la votación. Pero, ¿qué conviene más en el caso peruano? ¿El voto debe ser voluntario u obligatorio? Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo. Soy Violeta Reaño, bienvenidos. El voto facultativo es elitista. Sería un retroceso para el país. No hay evidencia de que el voto voluntario mejoraría la calidad del sufragio. El país no está políticamente maduro. Los ciudadanos que sufraguen serán conscientes y preparados. Defiende la libertad individual. Reduce los costos de campaña. El voto voluntario otorga transparencia al sistema político. No habrán candidatos improvisados. Vale en países bien constituidos. Un derecho no puede ser obligatorio. Los partidos políticos se verán obligados a fortalecerse. No estamos preparados para el voto voluntario. El voto debe ser obligatorio o voluntario. Bien, hoy tenemos en Debate y Diálogo a Giovanna Peñaflor, ella es analista política. Bienvenida a Debate y Diálogo. Buenas tardes. ¿Estamos preparados o no para el voto voluntario? Lo hemos escuchado antes en la pastilla informativa, entre otras frases. ¿Estamos preparados entonces? Bueno, yo no creo que se trata de estar o no preparados para el voto voluntario, sino de analizar claramente cuáles son los beneficios y las limitaciones de esta fórmula con respecto a la que tenemos hoy en día. En todos los países, aún digamos en los que consideramos nosotros más preparados o con mayor trayectoria democrática que el nuestro, Estados Unidos o Francia, el hecho de tener voto voluntario hace que la participación sea bastante pequeña. Es decir, el porcentaje de gente que va a votar a las urnas no es ni remotamente la mayoría de la población de esos países, salvo coyunturas muy específicas. Es más, en el caso francés hubo un proceso electoral en que incluso se pensó que podía ganar un fascista de las elecciones, debido a que los votantes que estaban en una época de verano y pensaban que el otro candidato iba a ganar de todas maneras, acudieron menos a las urnas. Y estamos hablando de países que, a no dudarlo, tienen mucho más años en el sistema democrático. ¿El voto voluntario entonces le podría dar la victoria a un partido extremista? Le podría dar a un partido extremista o en algunos otros casos para ir a realidades más cercanas, como lo que ocurre en México, donde no está sancionado el no votar, o en Colombia, donde hay el voto voluntario totalmente establecido. Los que ganan son los que tienen maquinaria. Es decir, los partidos políticos se guían en parte por lo que son las preferencias de la ciudadanía y en otra buena parte por lo que ellos denominan la consistencia de su maquinaria partidaria. ¿Qué quiere decir eso? Su capacidad para acarrear voto o llevar voto a las urnas el día de las elecciones. Entonces, esto es un tema que tiene mucho más peso en aquellos lugares o en aquellos países donde el voto es voluntario que en aquellos donde el voto es obligatorio, porque digamos la maquinaria incide mucho menos cuando todos tienen que ir a votar. Bien. Tenemos ahora mismo un enlace telefónico de Enrique Bernales, él es analista político. Desde ya le damos la bienvenida a Debate y Diálogo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿El voto debe ser obligatorio o debe ser voluntario? ¿Qué es lo mejor en todo caso, en el caso peruano, valga la redundancia? Mire, partamos de un principio. Los derechos no se obligan, los derechos se ejercen. La obligatoriedad del voto es una institución que no ha generado ningún beneficio para las democracias y prácticamente es un sistema en retiro en todos los países más avanzados. Yo no conozco en este momento un solo país europeo donde el voto sea obligatorio. Estados Unidos es la gran democracia de nuestro continente y el voto es voluntario. En cambio, en los países donde la gente va a votar justamente para evitar el pago de una multa, ¿no? O el que se le suspenda los beneficios que tiene tener un DNI, realmente estamos totalmente falseando lo que es un principio básico de la democracia, que consiste en la elección de autoridades por elección de un voto libre, y digo subrayo libre, de los ciudadanos y no de un voto obligatorio.
Bien. Además el voto obligatorio genera muchas corruptelas, porque evidentemente no faltan quienes con dinero compran votos. Y la persona que va a votar simplemente por obligación y no por convicción no tiene ningún problema en vender su voto. Esa es la verdad. Vamos a consultarle a Giovanna Peñaflor si está de acuerdo con usted, ¿no? Nos ha dicho Enrique Bernales que no ha generado un beneficio para la democracia el voto obligatorio, el voto debe ser libre, porque el voto obligatorio genera además corruptelas. Bueno, en principio el tema de si el voto es un deber o un derecho, creo que es el primer tema, y creo que es ambos, ¿no es cierto? Los derechos no se obligan, pero hay deberes con respecto al sistema democrático, al país, al buen funcionamiento. Entonces, en realidad yo creo que cuando hablamos del tema de que todos tengamos que ir a votar obligatoriamente, no lo estamos viendo desde la perspectiva única y exclusiva del derecho, sino de un deber ciudadano que debería ser cumplido por todo aquel que tiene algún grado de identificación con el país, la provincia, el distrito, el lugar donde vive. Entonces ahora uno dice, pero como hay que quitar la parte de deber y solo los que quieran hacerlo que lo hagan. Y se usa el argumento de la corrupción. Lamentablemente el argumento de la corrupción está tanto en el voto obligatorio, que vamos a asumir que lo que está diciendo Enrique Bernales sea verdad, que hay gente que vende su voto en el voto obligatorio, como lo hay los que venden su voto en el voto voluntario. En Colombia, por ejemplo, hay gente que en su trabajo es obligada a ir a votar y a ir a votar por determinados candidatos. En México, ¿no es cierto?, se movilizan, se dan cédulas marcadas, se hacen los temas de carrusel en Centroamérica. Entonces, digamos, la corrupción, en todo caso, no puede ser un elemento usado a favor o en contra del voto, de determinado voto, porque existe en ambos temas. Ahora, el gran problema es, yo creo que sí es el problema y la pregunta de fondo, es cómo mejorar la calidad de nuestra democracia. Y en mi opinión, el problema no es que voten los que quieran, sino cómo aumentamos la participación de la gente en la política. Porque además, también el hecho de los que defienden el voto voluntario, ¿no?, significa que el problema está en la demanda, en quienes votan. Y cuando yo creo que una buena parte del problema está en la oferta. O sea, en los candidatos que ponen los partidos políticos, y entre los cuales, digamos, así fuera Einstein el que votara, no tendría muchas veces una opción lo suficientemente adecuada. Vamos a conversar con Enrique Bernales. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha comentado Giovanna Peñaflor? Bueno, en primer lugar, saludando a Giovanna. Igualmente, Enrique. Una precisión conceptual que es muy importante. Los deberes son de naturaleza moral y los derechos son de naturaleza jurídica. Los derechos se diferencian de las obligaciones porque justamente tienen una división que opone un concepto a otro. De tal manera que no debemos ni siquiera por asomo confundir la naturaleza moral de un deber de lo que es el ejercicio de un derecho, que es una facultad, como se dice jurídicamente, impectore, por la naturaleza de las cosas y del ejercicio. Eso lo primero, porque en realidad no podemos convertir en obligatorio lo que es facultativo. En eso radica la naturaleza del derecho. Lo segundo, es evidente que puede haber corrupción en ambos sistemas, en eso tiene razón Giovanna, pero eso no está vinculado necesariamente a que el voto sea obligatorio o a que el voto sea voluntario o facultativo. Se vincula más bien a situaciones objetivas de explotación de la pobreza, de sustantividad de la democracia, de fortaleza de los partidos, de sistema de controles respecto a cómo se hacen transacciones con bienes, con dinero o lo que sea, que destruyen o alteran la naturaleza del procedimiento electoral para elegir autoridades. Yo creo que evidentemente esos son problemas sustantivos que hay que analizar, pero cuando se establezcan las debidas garantías de que la democracia es integral y que comienza por la educación ciudadana, es evidente que habrá que respetar
la naturaleza libre por esencia del voto y hacer que este sea un voto facultativo, porque los problemas que Juliana está señalando no existen, por ejemplo, en Francia, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en Holanda, donde, entre otras cosas, no hay la pobreza ni la explotación del pobre y de su necesidad que sí existe en nuestro país. Giovanna Peñaflor. Bueno, pero estamos hablando de aplicar el voto facultativo en este país, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lamentablemente, estamos hablando de una situación que hace que, y en eso creo que estamos coincidiendo Enrique y yo, el tema de la corrupción o la corruptela o los vicios que se pueden dar no se encuentran en un mecanismo y en otro. O en el otro, ¿no? Ahora, el siguiente tema, porque por ejemplo lo que sí ocurre en Francia, que es que al cerrarse mucho más la cantidad de gente que normalmente elige, el político no está pensando ya en el conjunto de la población, en el espectro más amplio en términos de plantear sus propuestas, sino en segmentos muy focalizados que pueden tener incluso demandas contradictorias con respecto al conjunto de la población. Es decir, si el conjunto de los que votan sistemáticamente pertenece a niveles socioeconómicos A, B, ¿no es cierto?, como suelen creer muchos, no digo que sea Enrique, pero muchos de los que defienden el voto facultativo, porque consideran que va a ser la gente más preparada o más formada la que va a ir a votar, y el grueso de la población es de sectores rurales, sectores D, sectores E. ¿En qué medida las demandas de esos otros sectores van a ser tomados en cuenta si en la elección lo que va a pesar es del sector reducido el que va a votar? Y si ya hay una gran diferencia entre lo que proponen las fuerzas políticas y lo que demanda la ciudadanía, en ese caso el voto facultativo va a terminar siendo todavía mucho peor, porque le va a poner incluso corsets a los discursos, ¿no es cierto?, y a los temas que tengan que tratarse en las campañas electorales de quienes van a estar preocupados por lo que piensan un grupo reducido de la gente que es el que va a votar. A raíz de lo que usted ha comentado, me pregunto, y le hago la misma pregunta a Enrique Bernales, si tener votantes más educados, más informados va a ayudar a mejorar la representación política de nuestro país. ¿Qué piensa usted, Enrique Bernales? Va a ayudar a mejorar la calidad de la democracia, va a mejorar la condición ciudadana de las personas, va a evitar justamente, por más que hayan discursos de un sector o de otro, a tener una capacidad de discernimiento que corresponda a la naturaleza de las cosas, que corresponda a su capacidad y voluntad de elegibilidad. Es decir, las democracias basadas en el voto obligatorio son democracias paternalistas, asistencialistas, compravotos. Es decir, son democracias ínfimas, poco institucionalizadas. ¿Por qué? Porque justamente hay una opresión que opera sobre fundamentalmente los más pobres, los campesinos, los que viven en extrema pobreza. Y yo creo que hay que ir con educación, hay que ir con mecanismos y procedimientos que empoderan justamente a esos sectores y los hacen auténticamente libres. Las democracias no pueden estar basadas en poblaciones cautivas que no pueden ejercer libremente sus derechos. ¿Qué dice al respecto Giovanna Peñaflor? Bueno, yo creo que indudablemente nadie puede estar en contra ni además menospreciar la idea que necesitamos un elector más formado, ¿no es cierto? Pero yo creo creo que ciertas diferencias con lo que creo entender que dice Enrique, porque yo no calificaría al votante menos informado o menos preparado necesariamente con los sectores más pobres. ¿Hay un votante de primera categoría y de segunda categoría? Claro, además yo te diría que hay un votante más involucrado y uno menos involucrado. Por ejemplo, a niveles municipales, vamos a poner un ejemplo. Yo diría que los que votan en San Isidro le dedican bien poco tiempo a pensar a qué alcalde van a poner. Y hemos visto en las últimas elecciones municipales, precisamente, que lo que les llama la atención es lo que ponen en redes, si hablan de cupcakes o hot cakes o no sé qué cakes, ¿no es cierto? Pero no de propuestas, no realmente de capacidades. Estoy bien hablando de lo que ocurrió en las últimas elecciones municipales en San Isidro. Y sin embargo, tienes tú poblaciones rurales o con bajo nivel educativo donde la gente sí está muy comprometida porque por una razón muy
real y concreta. Del alcalde que tengan dependerá si tienen agua, si tienen luz, si tienen pistas, si hacen obras o no hacen obras que necesitan. Entonces yo creo que ahí hay que tener, digamos, cuidado con lo que pensamos o evaluamos cuando hablamos de electores más preparados. Y en segundo lugar, si esos lectores preparados, formados, ¿no es cierto?, eso no los lleva a participar, o sea, a ver cómo participan en política activamente, pueden terminar, ¿no es cierto?, votando por la misma gente no preparada o de alguna manera controvertida que vemos hoy día en muchos lugares del país. Y además ahí voy al segundo tema, ¿no? Y que es, ya hoy día, con el voto obligatorio, tenemos presidentes regionales que han pasado a la segunda vuelta con 16, 17%, que entre las dos primeras opciones no llegaban al 34% de los votos. Imagínense cómo sería en un escenario de voto voluntario, donde además, dicho sea de paso, sí es cierto, que habría mucha gente que no llegaría a votar simplemente porque el esfuerzo que tiene que hacer, que tendría que hacer en el voto, o sea, que hace para votar, es el doble o el triple del que vive en Lima, el que vive en San Isidro o el que vive en San Borja. Entonces no es que todos estemos en igual condición para ejercer este derecho. Realmente deberíamos preocuparnos primero en hacer que para esas personas que están en zonas alejadas, que viven en zonas alejadas, que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, primero tuvieran verdaderamente todas las posibilidades y todas las facilidades para poder ejercer ese voto voluntario antes de pasar de frente al voto voluntario, porque si no, en mi opinión, hay un tufillo ahí en el fondo elitista, ¿no? Donde dice, sí, estas personas sí deben votar, ¿no es cierto?, y estas otras personas mejor si no votan. Bien, le vamos a ceder la palabra a Enrique Bernales. Bueno, yo creo que hay es una argumentación inteligente, pero muy subjetiva, porque es a partir de apreciaciones de la realidad donde se están emitiendo muchos juicios de valor. Bien podría yo decir que más bien habría que ver cuál es el porcentaje de ausentismo en San Isidro, porque la gente de San Isidro seguramente puede escuchar mucha tontería, pero a lo mejor tiene tal capacidad económica que simplemente no va a votar porque paga la multa. En cambio, la gente del campo tiene que ir a votar aunque recorra kilómetros de kilómetros, porque si no tiene el sello del que votó en el DNI, es como un paria. O sea, es decir, hay una sanción por el hecho de que no votó, porque el voto es obligatorio y sancionable para el que no vota. Eso desnaturaliza por completo la libertad de elección. No hay que desvirtuar los principios a partir de razonamientos de distancia, etcétera. O sea, no traslademos al ciudadano las obligaciones del Estado. Si ese campesino no va, es porque no hay carreteras, porque no hay puentes, por una serie de dificultades, tiene que caminar para evitar el pago de la multa. Entonces, ¿quién es el responsable de que vote o que no vote? ¿Y en qué condiciones vota? Es el Estado. Totalmente de acuerdo con eso. O sea, por eso yo creo que el primer paso es tener un Estado que pueda garantizar que todos tengan igual facilidades o iguales posibilidades para votar, para informarse, para acceder a los mecanismos políticos, ¿no? Y en ese contexto, y en ese momento, y en esa situación, probablemente esta pregunta nos encontraría a Enrique Bernales y a mí en el mismo lado. Pero en este momento, en estas circunstancias, en este momento del país donde además tenemos muy bajo grado de institucionalidad, donde las autoridades están teniendo problemas de legitimidad, porque si no, por ejemplo, ¿para qué existe la segunda vuelta en las presidencias regionales? O sea, la segunda vuelta en las presidencias regionales existe para que estos personajes que llegan con 16 o 17% basen en una segunda vuelta y logren incrementar su porcentaje de votación y en ese sentido tener mayor legitimidad. Entonces, digamos, cuando quitemos el voto obligatorio, pasemos a voto voluntario y ya no sea el 17% del total de los electores, sino el 20% del 10% que va a votar,
vamos a considerarlo suficiente para generar un clima de legitimidad, de ¿cómo se llama?, de institucionalidad en esos lugares. Entonces, a mí me parece que en realidad el gran problema con las reformas electorales, que en eso sí creo que coincidiremos con Enrique Bernales, son indispensables y urgentes en el país, es pensarlas como un todo, ¿no? Y evitar lo que nos ha venido pasando en muchos otros temas, que agarramos un pedazo, cambiamos una cosa, cambiamos la otra, cambiamos por aquí y al final terminamos en estas suertes de Frankenstein, mirando lo que ocurre en otros países, pero ni siquiera viéndolo integralmente cómo funciona allí, sino parcialmente. Y creo que eso es sí un debate urgente en el país, ¿no? ¿Existe un momento adecuado, entre comillas, para colocar este tema a debate, Enrique Bernales? Mire, yo voy a hacer en esto bien claro. Yo llevo esperando, como muchos ciudadanos, que llegue ese momento. Yo soy en ese sentido bajadrista. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Vamos a cumplir 200 años viviendo en las mismas condiciones que cuando nos independizamos. No vivamos en un Estado que es una farsa, en una democracia que es una farsa, en un país que no tiene ciudadanos. Acabemos de una vez con el paternalismo. Lo que hay que hacer no es para mañana, ya hoy, recogiendo lo que ayer se dejó de hacer. Si la gente no va y no vota y hay que hacer segunda vuelta en las elecciones regionales, eso no está vinculado ni al voto obligatorio ni al voto voluntario. No va porque esa gente está harta de gobiernos regionales que no funcionan, donde la mitad está compuesta por sinvergüenzas que roban. Justos, mesa directiva. Luego Carlos Alberto Jerez nos comenta: para que ello suceda debe haber educación cimentada en valores y derechos ciudadanos, aprender un voto a conciencia. Luego también nos comentan: el voto, dice la Constitución, es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Libre y a la vez obligatorio, se lo vamos a consultar a Giovanna Peñaflor. Claro, libre es en el tema de no ser objeto de coacción, presión, ¿no es cierto? O sea, que debe ser de acuerdo a lo que uno considera que es la mejor opción, que es la mejor alternativa a escoger. Es como entiendo yo esa parte de la libertad. Otros la entienden como el tema de, lo estaba diciendo, como una contradicción. Claro, como una contradicción, pero aquí es el hecho de ir a sufragar, es lo obligatorio. Por quién sufragues, cómo evalúas quién es la mejor o la peor alternativa. Eso es un proceso libre y que debería estar garantizado que así fuera. Yo creo que en lo que sí coincidimos, y es una constante de la primera parte de la conversación y ahora, es en el tema de que hay muchos temas de fondo que son deben ser primeros en ser discutidos, ¿no es cierto?, que son lo que está bajo la punta del iceberg, que es lo que tenemos que tratar. O sea, a veces creo que pasar la discusión del voto válido, del voto obligatorio, por más que el doctor Bernales diga que ya está cansado de esperar que se trate ese tema, pero el problema está en que hay otros temas fundamentales que también están esperando, y acá ya estamos casi en vísperas de un proceso electoral, y muchas de las reformas, o sea, pasa siempre lo mismo. Llegamos a acercarnos al proceso electoral y comenzamos a discutir todos los cambios que deberían haber habido, que deberían darse, y luego pasa el tiempo y entonces dicen no podemos cambiar las leyes del juego estando ya en un proceso electoral. Por lo tanto, todos los cambios quedan suspendidos y guardados hasta el siguiente proceso electoral. Entonces el gran problema es cuándo los vamos a poner en debate. Bien. Eso sí, yo creo, y cuándo se les va a dar una solución. Vamos a continuar con los comentarios y nos dice Carlos: para que esto suceda debe haber educación. Luego nos comenta otro de nuestros tuiteros: el voto es obligatorio desde los 18 años de edad, entiendan o no de política. Los padres les indican a sus hijos por quién votar. Son reglas de cada país y siempre se han cumplido. Si no fueran así, y como está la corrupción, no tendríamos gobiernos libres. ADLE nos escribe: el voto debe ser obligatorio, lo que debe hacerse es educar desde el colegio la importancia del voto, ¿no? Resalta la educación nuevamente. Sergio Galiani nos escribe a nuestras redes sociales: voto voluntario, elecciones democráticas, y la OMP debería tener un filtro más exigente para los candidatos. Por último, Oscar Enrique
Nos dice, en el país no existe todavía una conciencia cívica y responsable. Mientras siga este problema, el voto debe ser obligatorio. Guido Águila ha escuchado los comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué le parece? Dos cosas. La primera, coincido con el primer comentario acerca de que está durmiendo el sueño de los justos muchas normas que ayudarían a lo mejor a evitar esta dicotomía de ir de un extremo a otro, ir paso a paso, como para que de alguna manera se vaya educando, se vaya formando una conciencia. El Congreso últimamente se dedica más a la labor de la fiscalización que a la labor de la legislación. Es su labor, pero entiendo que la esencia es la labor legiferante, en primer término. Y en segundo lugar, coincido con la doctora que hay una serie de temas de fondo, que por ejemplo tienen que ver con la coherencia que se tenga en nuestra democracia. Me explico. El cargo de congresista no puede ser revocado, sin embargo sí lo puede hacer el de las autoridades locales y autoridades regionales, ¿no? O, como por ejemplo, estamos hablando de un voto obligatorio y digamos el proceso en donde nosotros estamos inmersos, es decir, la elección del representante de los abogados al Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, el voto es voluntario. El voto es voluntario y se cumple lo que dice la doctora, es decir, hay un gran ausentismo, ¿no? Hay una gran indiferencia cuando hay una institución que está desacreditada, cuando hay una institución que ha perdido la prestancia, que ha perdido el respeto. Entonces esto obliga, por ejemplo, a nosotros los candidatos a renovar la fe en ello, es decir, a cambiar esa actitud de indiferencia, digamos, o de resignación del electorado. Bien, tenemos algunas preguntas también. En primer lugar, para Giovanna Peñaflor, Ángela Chávez pregunta qué ventajas tendría el Perú al aprobarse el voto voluntario. Yo la verdad que creo que no sería ventajoso para el Perú, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la verdad que en términos personales ni siquiera lo veo como una aspiración. Yo creo que el sistema electoral peruano requiere una reestructuración profunda, como dice el doctor, en muchos aspectos, que si se dan, harían creo que de repente casi irrelevante el tema si el voto es voluntario o facultativo, ¿no? Entonces creo que en estos momentos en mi opinión no debiera ser el principal tema de agenda o el primero, y que sí debiéramos tratar de ver muchos de los otros aspectos que están pendientes de la reforma electoral. Bien. Ahora tenemos otra consulta para Guido Águila. Nos dice, Marcial Ríos, ¿habría una crisis de representatividad tras la aprobación del voto voluntario? Si es que no se dan las condiciones, esto es, una verdadera concientización de que no es una obligación, sino es una oportunidad de elegir. Si es que los partidos políticos no consolidan sus democracias internas y mejoran sus ofertas, que sean ofertas reales, viables y que en un hipotético caso de ganar las cumplan, si hay un riesgo de legitimidad. Sin embargo, yo no considero que el hacer el voto obligatorio nos haga demócratas. Si yo a mis hijas las llevo forzadas a que escuchen misa, probablemente no las convierta en muy católicas, sino tengo un efecto contrario. Claro, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestra política si solo 1 de cada 2, por poner un ejemplo, de peruanos vota? Lo que señala en la pregunta, una crisis de representatividad, que atención, ya se da en algunas circunstancias. Hay presidentes regionales y hay alcaldes que han sido elegidos con el 30%. ¿Qué legitimidad puede tener una persona que de 3 votó 1? Que es muy distinto, digamos, a una situación presidencial donde se elige la mayoría más 1. Es decir, hay toda una incoherencia, hay todo un rompecabezas que nunca termina de armar y que nosotros finalmente terminamos discutiendo estos temas que, coincido con la doctora Peñaflor, deben ir al último. Hay otros temas que hay que discutir y preparar. Bien. Pregunta para Giovanna Peñaflor. Fabio Montes nos escribe, ¿por qué nuestra legislación contempla el voto obligatorio si es un derecho? Bueno, la verdad es que creo que ha sido en búsqueda de lograr mayor legitimidad. Muchas de las cosas que están en el sistema electoral, como las segundas vueltas, por ejemplo, en los gobiernos regionales, han sido pensadas buscando eso, ¿no es cierto? Lograr que haya una mayor legitimidad. Además, también de alguna manera señalando, hay que olvidar que en nuestro país hace relativamente muy poco tiempo que tienen derecho de voto las mujeres, que hay el voto universal,
¿no es cierto? Entonces, para analfabetos. Entonces, de alguna manera, claro, es bien fácil agarrar y decir ahora, no, sí, es un derecho para personas que sus familias lo han ejercido, ¿no es cierto? O de manera no continua, porque en el país no ha sido continua la democracia nunca, ¿no? Pero digamos que han tenido oportunidad de elegirla, es fácil verlo como un derecho, pero en otros lugares donde no ha habido esa costumbre, donde ha sido una conquista en que muchas veces recién la han comenzado a asimilar, entonces estamos en un proceso de incipiente que yo creo que no se está tomando en cuenta cuando se cuestiona, ¿no?, lo que está señalado hoy día en la Constitución. Además, que si no estuviera así, yo pregunto, con un Estado como el que tenemos, ¿qué facilidades le darían para votar a la gente que está precisamente en las zonas rurales, en las zonas más inaccesibles? Si fuera totalmente facultativo, si el Estado no tuviera que hacer nada para llegar allí, si ahorita que debe hacerlo no lo hace con la fuerza que debiera, en el caso de que agarráramos y dijéramos, no, ya es facultativo, los que quieran inscribirse, los que van a votar, se da cuenta finalmente lo mucho que podría dificultarse para aquellas personas que ya es difícil ir a votar, el poder hacer uso de este derecho. Un mecanismo podría convertirse en un mecanismo desintegrador, de exclusión. De exclusión, ¿no? Porque a la larga un riesgo, aparte de la falta de legitimidad, es la exclusión. Que haya sectores que se terminen autoexcluyendo o siendo excluidos también de la representación política porque como no votan, no son interesantes. Bien. Queremos agradecerles a ambos, tanto a Guido Águila, abogado constitucionalista y candidato al Consejo Nacional de la Magistratura, como a Giovanna Peñaflor, analista política, por sentarse el día de hoy y compartir con nosotros sus posturas con respecto al voto voluntario y al voto obligatorio. Muchísimas gracias a ambos, gracias por su sintonía. Continúen escribiéndonos a @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.